Muy buenas a todos. En pos de la lucha anticomunista, comenzamos una serie de capítulos para el estudio de la ley Helm-Burton, Ley de la Libertad de 1996, y trataremos de llevar a los espectadores la manera en que la ley Helm-Burton puede ser una herramienta de incentivos contra la dictadura cubana. La ley Helm-Burton ofrece respuesta a muchas cuestiones, a muchas dudas que tiene el pueblo cubano y que la dictadura ha manipulado por mucho tiempo. La ley Helm-Burton fue firmada por el expresidente Bill Clinton en 1996 y posee 4 capítulos o 4 títulos. El título 1: fortalecimiento de las sanciones internacionales contra el gobierno Castro, que lo veremos en próximas emisiones. Título 2: ayuda a una Cuba libre e independiente. Por este comenzaremos. El título 3: protección de los derechos de propiedad de los nacionales estadounidenses. Y acá explicaremos, cuando lleguemos al título 3, cómo el título 2 explica muchas de las dudas que hoy tienen los cubanos con respecto a este título. Y el título 4, exclusión de determinados extranjeros en la aplicación de la ley Helm-Burton. En su momento explicaremos cómo está este título. Puede aplicarse a empresarios, accionistas, directores de empresas que se benefician de los bienes confiscados por la dictadura cubana a principios de los años de la mal llamada revolución. Ahora, sin más, empezamos con el título 2, ayuda a una Cuba libre e independiente. ¿Por qué empezamos por el título 2? Simple porque el título 2 habla claramente en todas sus secciones de cómo Cuba será apoyada, será beneficiada de un gran número de ayudas económicas, políticas y sociales, un momento después de la existencia de un gobierno transicional, gobierno electo democráticamente, y estas ayudas estarán dirigidas específicamente para el pueblo cubano. Acá veremos de forma general la aplicación de este título en su sección 201. Cuenta con varias secciones, pero hoy hablaremos del título 2, sección 201, política hacia un gobierno de transición y un gobierno electo democráticamente en Cuba, porque son dos periodos diferentes. Está el periodo de transición, que debe abarcar hasta 18 meses, y está el gobierno electo democráticamente, que es esta acción que prepararía el gobierno de transición para aplicar el pluripartidismo en Cuba y crear una nación democrática donde todos los cubanos sean iguales ante la ley y se respeten sobre todo los derechos humanos, los derechos políticos, los derechos civiles. Empezamos. Sección 201, política hacia un gobierno de transición y un gobierno electo democráticamente en Cuba. La política de los Estados Unidos es la siguiente. Primero, apoyar la libre determinación del pueblo de Cuba. Segundo, reconocer que la libre determinación del pueblo cubano es un derecho soberano y nacional de los ciudadanos de Cuba, que debe ejercerse sin injerencia del gobierno de cualquier otro país. Tercero, exhortar al pueblo cubano a que se proporcione un gobierno que refleje su libre determinación. Cuarto, reconocer la posibilidad de que la transición del régimen cubano actual resulte un proceso difícil en virtud de las iniciativas que adopte el pueblo cubano para ejercer su libre determinación frente a la intransigencia del régimen de Castro, de no permitir ninguna reforma política ni económica sustancial y están prestos a proporcionar al pueblo cubano asistencia humanitaria, asistencia para el desarrollo
y otros tipos de asistencia económica. Quinto, en solidaridad con el pueblo cubano, proporcionar formas adecuadas de asistencia. Inciso A un gobierno de transición en Cuba. Inciso B, para facilitar el rápido paso de ese gobierno de transición a un gobierno electo democráticamente en Cuba, como resultado de la expresión de la libre determinación del pueblo cubano. Y C, para apoyar a ese gobierno electo democráticamente. Primero, un gobierno de transición y posteriormente un gobierno electo democráticamente con el ejercicio del voto de todos los cubanos. Sexto, mediante dicha asistencia, facilitar la transición pacífica a la democracia representativa y a una economía de mercado en Cuba y consolidar la democracia en la isla. Séptimo, entregar esa ayuda al pueblo cubano solo por conducto de un gobierno de transición en Cuba, de un gobierno electo democráticamente en ese país, de organizaciones del gobierno de los Estados Unidos o por mediación de organizaciones de los Estados Unidos internacionales o autóctonas no gubernamentales. Importante este número 7. 8. Exhortar a otros países y organizaciones multilaterales a que presten una asistencia similar y trabajar en cooperación con esos países y organizaciones en la coordinación de la asistencia. 9. Asegurar que tan pronto se instituya un gobierno de transición en Cuba, se proporcione y distribuya una asistencia adecuada al pueblo de esa nación. Es decir, lo único que separa al pueblo de Cuba de una asistencia adecuada es el derrocamiento de la dictadura cubana y el establecimiento de un gobierno transicional. 10. No dispensar ningún tratamiento de preferencia a persona o entidad alguna, ni influir a su favor en la selección que haga el pueblo cubano en su futuro gobierno. 11. Ayudar a un gobierno de transición en Cuba y a un gobierno electo democráticamente en la isla a preparar las Fuerzas Armadas cubanas para que desempeñen un papel adecuado en una democracia. 12. Están listos para iniciar negociaciones con un gobierno electo democráticamente en Cuba a fin de devolver a ese país la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo o de renegociar el acuerdo actual en condiciones mutuamente aceptables. 13. El establecimiento de reconocimiento diplomático y apoyar el reingreso del gobierno de Cuba en las organizaciones interamericanas cuando el presidente determine que exista un gobierno democráticamente electo en ese país. 14. Tomar medidas para levantar el embargo económico de Cuba cuando el presidente determine que se ha iniciado una transición hacia un gobierno democráticamente electo en la isla. 15. Ayudar a un gobierno democráticamente electo en Cuba a fortalecer y estabilizar su moneda nacional. 16. Establecer relaciones comerciales con una Cuba libre, democrática e independiente. Y aquí nos detenemos por ahora. Acá, como hemos visto, estos 16 puntos del título 2, la sección 201 de la Ley Libertad, le ofrecen de manera general al pueblo de Cuba todo tipo de ayuda. Estarán previstas durante un proceso transicional y un gobierno electo democráticamente. Y lo veremos en las próximas secciones cómo esta ayuda se especifica, porque la hemos visto hasta ahora de forma general. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Y recuerda, cubano, lo que te aleja, lo que te separa de vivir dignamente es el derrocamiento de la dictadura cubana. Abajo Castro Crimen, Frente Anticomunista Cubano.